Bueno, ahora, por último, vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Son 6. Atentos, vamos a ver el enunciado y un ejemplito de cada una. Vamos con la primera. La primera propiedad dice que el logaritmo de un argumento que sea igual que la base, el resultado siempre va a ser 1. Y si lo pensamos, yo digo un número elevado a qué número me va a dar el mismo número, y es 1. Por eso es una propiedad, porque siempre va a ser así y yo la puedo utilizar. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Si yo tengo el logaritmo de 3 en base 3, yo digo 3 elevado a qué número me va a dar 3, y es 1. ¿Ven? Esa es la primera propiedad. O sea que cada vez que ustedes tengan argumento y base del mismo número, ya saben que ese logaritmo es 1. Veamos la propiedad número 2. Si yo tengo logaritmo de 1 de cualquier base, pensemos, cualquier número elevado, ¿a qué número me va a dar 1? ¿Quién va a ser? El 0. Entonces acá tenemos la segunda propiedad. Veamos un ejemplo. Si yo tengo el logaritmo de argumento 1 en base 4, entonces 4 elevado a qué número me da 1? 0. Entonces ese es el resultado del logaritmo. Entonces, ¿qué tenemos que tener acá en cuenta para la segunda propiedad? Que siempre que tengamos el logaritmo de argumento 1, siempre les va a dar 0 el logaritmo. Pasemos a la tercera propiedad. Si yo tengo tercera propiedad, un logaritmo, y ahora en su argumento ya no voy a tener ni 1 ni el mismo número que la base, sino ahora voy a tener una multiplicación en el argumento. Cuando yo encuentro una multiplicación, eso se puede transformar en una suma de logaritmos. O sea, yo voy a aplicar el logaritmo al primer factor, con la misma base por supuesto, más el logaritmo del segundo factor con la misma base. ¿Se entiende? Entonces, cuando haya una multiplicación en el argumento, eso se transforma en la suma de dos logaritmos, de los logaritmos de los factores. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo de 4 por 8, ¿sí?, en base 2, yo puedo decir logaritmo de 4 en base 2 más logaritmo de 8 en base 2. Entonces, ahí resuelvo los logaritmos. Logaritmo de 4 en base 2 sería 2 y logaritmo de 8 en base 2 es 3. Entonces, 2 más 3, 5. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor yo encuentre esta parte, que yo encuentre una suma de logaritmos de la misma base. Entonces también puedo volver de acá para acá. Si yo no lo quiero hacer por separado, puedo juntar los argumentos, los multiplico y después resuelvo. Por ejemplo, 4 por 8, 32. Entonces el logaritmo de 32 en base 2 es 5. ¿Ven? Queda lo mismo. A ver, las propiedades existen para cuando nos hacen falta. Si me hace falta, porque acá yo no puedo multiplicarlo y después calcular el logaritmo, lo abro en una suma, ¿sí? Veamos las otras propiedades. Nos quedan 3. En lugar de encontrar, vamos a la cuarta, en lugar de encontrar una multiplicación, puedo encontrar una división, ¿sí? Entonces, la división siempre está relacionada con la resta y la multiplicación con la suma. Entonces, si hay una división, ¿qué les parece? Se va a transformar en una resta de logaritmos, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo. Si yo tengo logaritmo
base 5 de 125 dividido 25 puede ser. Entonces, yo voy a decir logaritmo de 125 en base 5 menos el logaritmo de 25 en base 5. Logaritmo de 5. Logaritmo de 125 en base 5 es 3. Y el logaritmo de 25 dividido 5, perdón, logaritmo de 25 en base 5 sería 2. 3 menos 2, 1. ¿Sí? Si ustedes resuelven acá la división y después calculan el logaritmo, también les tiene que dar 1. Por ejemplo, 125 dividido 5 es 5, entonces el logaritmo de 5 en base 5 es la primera propiedad y ustedes la saben y saben que es 1. ¿Ven? Vamos a la a la quinta propiedad. Hemos visto que en el argumento puede haber una multiplicación, una división y ahora ¿qué otra operación podemos encontrar? Una potencia. Cuando encuentren una potencia, el exponente va a pasar multiplicando adelante del logaritmo. ¿Ven? Pasa multiplicando adelante de todo el logaritmo. Entonces, veamos un ejemplo. Si yo tengo logaritmo de base 2 de 2 a la 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese 5 va a pasar multiplicando adelante. ¿Ven? Como que pasa multiplicando, baja el exponente y me quedaría logaritmo de 2 en base 2. Resuelvo este logaritmo. ¿Cuánto es logaritmo de 2 en base 2? 1 por 5, 5. ¿Sí? Bien. Entonces también podemos encontrar una potencia. ¿Qué operación nos faltaría que podemos encontrar en el argumento? Una raíz. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la raíz de un número en base A, esto se va a colocar, en lugar de pasar multiplicando como fue el exponente, el índice va a pasar dividiendo a todo el logaritmo. ¿Sí? Entonces voy a resolver el logaritmo y después lo divido por el índice. Veamos un ejemplo. Si yo tengo logaritmo de 3, de 3 de raíz cúbica de 9, entonces esto me quedaría, pasa el 3, el índice va a pasar dividiendo y me va a quedar logaritmo de 9 en base 3. ¿Sí? Bueno, entonces ahí logaritmo de 9 en base 3, 3 elevado a ¿qué número me da 9? A la 2. Entonces me va a quedar 2 sobre 3. Ese es el resultado del logaritmo de raíz cúbica de 9 en base 3. Bueno, y ahí tienen todas las propiedades. Espero que entiendan muy bien. Nos vemos.